Sí, O. O, sí.
Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, en el quinto día de nuestro novenario, meditaremos el tema Cuidar la casa común. Esta Santa Misa es en acción de gracias a Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculada Concepción de María, Jesús Misericordioso, Espíritu Santo, San Miguel Arcángel. Por el aniversario de bodas de 25 años de Aurelio y Celestina, por el tratamiento de Jimena Aramí, por el cumpleaños de Adrián Pomposa y por la salud de los jóvenes de nuestra comunidad. Por la salud física y espiritual de Salvadora, Adrián Pomposa, Freddy Javier, Iker Javier, Karina Noemí, Nimia, Gloria Patricia, Jimena Aramí, Sofía Alejandra, Rufina, Jesús María, Cintia, Petrona, Andrés, Annalise, Sara Carolina, Lidia Mabel, Marlene, Timoteo Feliciano, Juanita, Diego Ismael. Por las familias Benítez Escobar, Bael González, Garay Álvarez, Ibarra Rodas, Gómez Ibarra, Fernández del Valle, Espinola Núñez, Ruth Acosta, Figueredo Morínigo, Montiel Morínigo, Morínigo González, González Zárate, Larramedia Robledo, por todas las familias que ayudan a la capilla con sus bienes y oraciones. Por los difuntos, Ana, Sixto, Longino, Teodora, Gloria Liz, Leoronía Ramona, José Manuel, Evangelista, Blanca Elena, Justo Elías, Librada, Lucía, María Beatriz, Federico, Carlos Antonio, María Teresa, Matilde Olida, Narciso, Alberto Ramón, Secundelino, José, Etanislao, Santiago, Juan Roberto, Graciela, Froilán, Hermógenes, Víctor, Asunción, Fulgencia, José de Jesús, Dionisia, Nelly Catalina, Dioniso, Aligio Isodoro, Eugenio Amada, Leonoria Antonia, Nancy, Afelda, Pastor, Graciela, Antanicio, Presentación, Lucas, Lucy, Antonia, Patricio, Agustín, Miguela, Ulolio, Eugenio, Casiano, María Benigna Primitiva, por las benditas almas del purgatorio. Hermanos, le damos una fraterna bienvenida a la casa de Dios. En este quinto día de nuestro novenario, estamos reunidos en nuestra comunidad para la celebración del banquete sagrado de nuestra fe. Nos estamos preparando para la fiesta de nuestra Madre. Y hoy, la Iglesia en el Paraguay nos pide reflexionar sobre el tema Cuidar la casa común. Toda la creación es un regalo de Dios. Y cada uno de nosotros forma parte de esta creación, que Él ama profundamente. Al celebrar la Eucaristía, pidamos la gracia de comprometernos en el cuidado de la tierra, de toda forma de vida y de nuestros hermanos más desprotegidos. Con el corazón agradecido, pongámonos de pie para iniciar esta celebración. Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo
Viva nuestra Madre. ¡Viva! Viva Jesús. Y sobre todo, viva nuestra comunidad. ¡Viva! Entonces, un fuerte aplauso para ustedes. Hoy que estamos aquí en este quinto día de nuestro novenario. Y una linda sorpresa. Da la vuelta un poco hacia la gente la cruz. Eso, hacia la gente hay que poner siempre la cruz, porque es la que dirige nuestra historia. Y sabemos que nuestra historia cambia con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién le trae al Salvador? Justamente con su sí. Es a quien nosotros hoy celebramos, a nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de María. Por eso esta cruz, que ahora es la cruz peregrina, que vamos a bendecir. Dice que es una cruz nueva que estamos recibiendo aquí para la comunidad. Y por lo tanto es lindo porque ustedes saben que desde el primer signo, lo primero que nosotros recibimos en nuestro bautismo, ¿qué es? La señal de la cruz, que se hace justamente en la frente del niño o de ese nuevo cristiano que se está bautizando. Quiere decir, queridos hermanos, que desde nuestro inicio como cristianos somos seguidores de Jesucristo y sobre todo un Jesucristo que pasa por la cruz para poder llegar a la resurrección. Tráeme un poco el agua, niña. Entonces vamos a bendecir esta cruz para recibir de esta manera una bendición y una protección muy especial antes de iniciar ya nuestra Eucaristía. Y así agradecer a Dios, como dice la Eucharis, quiere decir acción de gracias. Señor Jesús, bendice esta agua con la que vamos a bendecir esta cruz. La cruz de Cristo, la cruz que representa nuestra vida cristiana y la cruz que nos ayuda a nosotros también a llegar hasta el cielo. La cruz que significa la lucha contra todas las dificultades y los problemas de la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Llevamos. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Entonces la cruz de Cristo, queridos hermanos, que es nuestra luz, la que ilumina nuestro sendero y nuestra vida. Vamos a iniciar justamente nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz, pidiendo al Señor esa gracia que nos ayude siempre a caminar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y para eso justamente vamos a arrodillarnos ante la cruz de Cristo. Subite ahí, bien ahí. Atajá ahí. Toditos arrodillados frente a la cruz para pedir perdón en este momento en que iniciamos nuestra Eucaristía. Que el Señor Jesús, que murió por nosotros en la cruz, nos ayude también a nosotros a saber morir a nuestros pecados, a saber morir a aquellas cosas negativas que no nos ayudan a vivir auténticamente como cristianos. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Piedad.
pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios de misericordia, escucha favorablemente nuestras súplicas. Socórrenos en medio de las pruebas de la vida, de nuestras cruces que llevamos cada día, y que la venida de tu Hijo Jesús en esta Navidad nos reconforte para que no volvamos a caer en las tentaciones ni en la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra que será proclamada y dejemos que ella despierte en nosotros el deseo de cuidar la creación que hemos recibido como un don maravilloso de Dios. Escuchemos, hermanos. Lectura del libro de la sabiduría. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bodega estrellada, al agua impetuosa, a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan que a partir de ellas, cuánto más poderoso es el que las formó. Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave represión, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Cómo viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven. Tan bello es el espectáculo del mundo, pero ni aun así son excusables. Si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para escrutar el curso del mundo entero, ¿cómo no encontraron más rápidamente al Señor de todo? Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo segundo al instante de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su reino, se vistió como uno de estos lirios. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten entonces por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! Viva. ¡Viva la Inmaculada Concepción de María! Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Bueno, un fuerte aplauso para ustedes. Y tomen asiento, queridos hermanos. Ya voy a poner misa, pues, te llevaña también en este hermoso día que nos reúne aquí y que también estamos presentes como comunidad. Y sobre todo, es muy importante que nosotros como comunidad aquí desde Roque Alonso, este barrio se llama, barrio, vaya a la vende barrio, Villa Margarita. Bueno, barrio Villa Margarita, entonces eso digo así para que la gente sepa, porque hay más de 350.000 personas en este momento en Yanderechaina, en todo el Paraguay. Digo, en todo el Paraguay nos están siguiendo y siempre después me escriben al WhatsApp o para ir a la misa. Porque la gente que ve después así se comunica al celular, al WhatsApp. Hoy en día pues es todo fácil ya la comunicación allá. Ahora me oíron el número, entonces enseguida escribí la gente. Y me dicen, me cuentan, y ponen ahí típico. Vaya, o participas ahí en la misa, y la gente le lleva. Tenía la niña, uno de yarjeno, y vaya y comía ahí. Vaya la mía, ni amén de iguay, no llevo iguay. No, pero nosotros somos comunidad hoy verdaderamente, que estamos contentísimos, ¿verdad? Y que estamos dando este paso en este quinto día. Toda la palabra de Dios, Yandemanduara, que siempre nos guía para que seamos mejores en nuestra familia, seamos mejores aquí en nuestro barrio, en Villa Margarita de Roque Alonso. Ahora la Roque Alonso venía porque y que tú otro Villa Margarita no hay va lleva. Así que en Roque Alonso estamos nosotros, cerca del río, allá va. Bueno, así es. Qué lindo que es, ¿verdad? Y estamos contentos porque ya estamos en el quinto día de nuestro novenario dedicado con este nombre muy especial y muy original que ustedes tienen, que es, ¿cómo es el nombre de la capilla entonces? Inmaculada Concepción de María. Inmaculada Concepción de María. Y
por todas partes encontramos, le conocemos más también como la Virgen de Cacupé, Cacupemí, se la lleva hoy era ahí Concepción, se Concepción era muy tebate, norteño, oré EPP memena, así que belle cuidado que se, así que me macanease o sea, a mamá y muy vete yo que llama así, mamá, a papá bueno. Entonces fíjense que es importante esta palabra de Dios. Cuare non debe la ñandella en la mamá la ñandella. Hoy justamente en este quinto día, miren, desde el libro de la sabiduría. A ella debe justamente cuidar la casa común. Ahora también desde Cacupé, nuestros obispos nos invitan a compartir siempre y cuidar, ¿verdad?, del bien común. El bien común, el que nos pertenece a todos. Y esta primera lectura, que es el libro de la sabiduría, o por de porque nosotros aquí estamos justamente cerca del río, estamos en un lugar maravilloso de la naturaleza, y todo esto nos hace recordar, queridos hermanos, cómo tenemos que nosotros comportarnos dentro de esta gran naturaleza y de este gran regalo que Dios nos ha dado. Ayer, el Papa Francisco en ese Laudato Si, había tenido documento, o sea, que el Papa Francisco apenas comenzó su pontificado y lanzó ese documento. Una preocupación, porque algo Francisco y la tera de acá, y Francisco, pues, era muy amigo de la naturaleza, de los animales, de todo, ¿verdad? Y entonces recordando esa característica de San Francisco, gran santo de nuestra iglesia, que también miraba y nos enseñaba y nos sigue enseñando el cuidado del bien común, el cuidado de la naturaleza. Y el Papa Francisco dice, nosotros somos un puntito, la humanidad, el hombre, es un puntito dentro de la creación. ¿Es cierto que ve? La anda ya de no le hubiera mata, a cuetereíta, la anda ya de no la ñamanota enseguida. Y así, si no están los animales. O sea, nosotros vivimos, somos un puntito, dice el Papa Francisco, dentro de todo lo que nos rodea. Entonces diga tú y la yayuca pareilla y te pareilla la mata, ñamongue apala ñan de río, de por ahí la pala ñan de arroyo fuera, etc. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Y por la mala utilización que nosotros le damos, lastimosamente. Vea cojera taujera, vea la ñan de nieve, tauj. En síntesis, ñan de tauireco. Amaero vea. Y porque justamente no nos educamos a cuidar. No nos educamos, queridos hermanos, para valorar lo que Dios nos ha regalado en esta creación. Justamente en estos días estaba escuchando ahí que los obispos, hoy lo creo que fue esta mañana o ayer, porque estaban en la discurso con acá, entonces nos hablaba sobre esta creación y cuánto, ¿verdad?, ya hemos destruido de nuestro planeta, cuánto ya hemos destruido de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro lindo Paraguay. ¿Cuánto ya hemos destruido aquí? Seguramente ustedes también, tú ya vean que estuvieron desde el primer momento. Yo comencé a ir así en algunos lugares, ahí se lleva ahí, hace 40 años, hace 50 años que estoy aquí. Upeno, cagüe, cagüe, y gusta que, rendula, y yo no a saber de, en baila peña mondina. O sea, tem bichos aí que você tem boi de su uma gato. Já tem montanha. Hoy mande su un boi vai. A pensa ya. Entonces, y gusto y te hago. Hoy seguramente lleve en boi, lo mismo o utaje. Amaere porque la naturaleza es. Bueno, ya te cojan comiendo ya de coger más lleva. Pero tenemos que cuidar, queridos hermanos. Te cojo arubio y la ballena Oñeti, por ejemplo, va a ser Guasuí. Oñeti la Guasuí, Arbi. No hay por ahí, no hay por ahí. Además, ven, es que la Guasuí. Oñeti la Curecatí. Oñeti la Curecatí. La Icatía también, pero la Curena de no, Anina, pesan, ahora y por pama ahí, desodorante. Bueno, a veces. O sea, son cosas entre chiste y de veras, queridos hermanos, que nos hacen pensar
sobre esta cosa maravillosa que Dios nos ha dado, pero que nosotros tenemos que cuidar. Y me encanta encontrarme hoy con ustedes porque veo también aquí a los jóvenes. Y ustedes jóvenes que están terminando el tercero de la media, noveno, hoy están terminando, o sea, este año. Entonces un fuerte aplauso para estos que terminan la primaria. ¿Y saben por qué me encanta, queridos hermanos? Porque justamente son nuestros hijos, nuestros jóvenes, son los que tienen que ir heredando poco a poco y ellos tienen que ser mejores que nosotros. Ustedes, queridos jóvenes, tienen que ser mucho mejores que las generaciones nuestras de lo que nosotros les pudimos dejar. Ustedes tienen que valorar ya lo que se les deja, con nuestros defectos, con nuestras cosas seguramente no tan lindas, pero ustedes tienen que ser capaces de superarlo. Tienen que ser capaces entonces de hacer que nuestra vida de sociedad, nuestra vida de familia, sea una sociedad y una familia mucho más linda, con valores y principios. Porque el Señor nos reúne para que, escuchándonos todos juntos, después digamos, bueno, ya evalúa a mí, ya es a mí, va evalúa mi ponaba, evalúa ya mejora mi lleva. Entonces usted pregunta ya guatá, lleva todo lo que el Señor nos va pidiendo. Y por eso, esta primera lectura que nos proponía en este quinto día de nuestro novenario, que nos dice cuidar nuestra casa común, es luego del libro de la sabiduría. Amaere las Ecuri BMP hacemos mandó a mí, llego a 40 años, bebé, hay que güey, llego 50 años, etcétera. Porque yo hago ese programa gerando y cuál vez ya me peñan de yara nieve, cuerpo por ejera, pesabio, algunos ya. La vez yo iba en la ñan de yara niera. Levanten la mano todo lo que ya vieron ñan de yara ella y a mi malo y cuál la ñan de yañe existía. Saiyo y carrera vaqueta me ve utaco a ver ya. Bueno, ya hay entonces algunos. Y ahí hay un programa muy lindo. A mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque me voy a hablar con los más ancianitos, ¿verdad? Que ya tienen 45, 50. Hoy venía Yugo, pues 72 años de matrimonio. 72 años de matrimonio. Pe calcula mina, vea. Humialo yo alguna, ya. Las 72 años y este año 10. Cuando algunos 3, 4, 5 años, 7 allá, chauchema y yo. No hay cosa que iban de ir para bebé. Sin embargo, 72 años de vida de matrimonio. Ciertamente, queridos hermanos, que acuerdo y coponaitereí, acuerdo yo juguete. ¿Saben por qué? Porque los dos son sordos y ciegos. No yo decía, no yo va ahí se comen la chiste de la pendeguteitereía, lleva. No, ellos se aman y se quieren porque vivieron ya y se conocen demasiado y en 72 años en día mágico. Bueno, y es el Aranducate, queridos hermanos, que justamente ahí escuchando a estas personas, uno dice, ¿cómo es que estas personas verdaderamente, tanto dentro de su pobreza o dentro de los recursos que en aquellos tiempos no existían demasiadas cosas que nosotros hoy, gracias a Dios, podemos tener y podemos disfrutar? Tamba ella le coge la demanda y por ella, tamba, o menos de teve, a pesar de que no somos demasiado avanzados en edad, pero seguramente que recordamos también situaciones de la misma manera, que no habían todas las comodidades. Hoy en día tenemos todas las comodidades y entonces tenemos que aprovechar, pero tenemos que saberlo utilizar, cuidar el bien común, cuidar lo que nos corresponde a todos. Y por eso este libro de la sabiduría he oído, el sabio, y andé siempre oye y puru beñaneñe, bella oíbe, aranducate. El aranducate es entrar en una relación profunda con la naturaleza, entrar en una relación profunda con las personas, porque ya coño die, allá ella va la ya yo tratana. Vaya va la yeco año ni vaya baña y putu a peña de la pisabe. Vaya va peja así entonces. Más esa abuela hoy purube palabra hasta añando mi. Sentir quiere decir que es del corazón al corazón. Anda ahí médica, anda ahí mía. Pero sin embargo, ojo, o esa vez a pisabe a su comadre o a esa persona a quien amaba, quería, su vecina o lo que sea, a su mía, hasta añandú.
sentir esa relación profunda. Y esa es la naturaleza, queridos hermanos. No es solamente ensuciar la calle, o ensuciar los arroyos, o ensuciar el río, o echar los árboles. No es solamente eso, sino que la naturaleza es también cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros. Algunas veces ahí la ñande relación entre vecinos, por ejemplo. Entonces, ya yo decía, ¿sí? A la de vecino, como vos de la basura, a la de Corapue. Ande yo, a mombo más cururuma, y mombo. A ver, o uma, mombo mande tierra de cementerio, allá, el cementerio. Coco ya de sí, no hay padre, por favor, venga, que esto, aquello. Va, y con lo icoa. Ah, esa la y portone, como yo tenía cinta roja, y veía olía, paitela y portone tenía cinta roja, como yo se ve, tenía cangüe, y veía a mí, tenía griego a su cangüe con lo muy. Somos cinco. Padre. Allá agarrada del día. Padre, no toque. Vaya, vea. Vaya, pecinta, puta, ingo, ñande jay puru allí viveru ya. A ver, rico azúcar, venecio ya ukuri ve, joque, a ver, la cangüe, la que ya ve. Aquí está, el aranducate, queridos hermanos, va mucho más allá cuando uno vive de los principios de Dios. ¿Cuáles son los valores de la naturaleza, lo que Dios te ha dado? Hoy me ha pequeña y porque no tenés los valores de Dios. Entonces se dan cuenta que la relación entre nosotros es demasiado importante. Y nosotros muchas veces también destruimos las relaciones en nuestro barrio. Destruimos, ¿saben dónde también las relaciones, queridos hermanos? ¿Saben dónde? En la misma capilla, en la misma iglesia. Algunas veces entre grupo y grupo, no entendéis. No, porque a nosotros nos toca tal hora, no, porque nosotros, no, porque pío, bueno, ñaño carayimbama, daña yo, relación. Ese es cuidar, queridos hermanos, lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo, con mucha sabiduría, la relación que tiene que haber entre nosotros. Aupea la ñande, entonces, peñane pitu ñande pitu uyela ya eshana lleva ñaña mindu umi ya esa lleva va ese bañande ya y coñaina quinto día y por lo tanto es importante y esencial. Y por eso le dije aquí todo lo que estos jóvenes que están aquí y que están participando, ¿verdad? Ustedes tienen que ser los que ayuden a la comunidad para que esta comunidad siempre siga, pero más fervorosa, con más entusiasmo. ¿Ustedes cuántos años tienen? ¿Vos cuántos años tenés, niña? 15, ¿y vos? 15 años me vengo a ver, ¿eh? Qué lindo que es. Bueno, levántense y pónganse de pie todos los que tienen 15 años hasta 20 años. Peñemos y mí de pie, todo lo que tiene de 15 a 20 años, 15 a 20 años, 15 a 20 años. De señora le coma 3 veces 20. Ah, ¿y vos cuánto tenés? 16. ¿Y vos cuánto tenés? 12. A la cuenta, soy grandota nomás había sido. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que están aquí. Bueno, siéntense nomás. Gracias. Bueno, ¿saben por qué? Porque ya les dije ya. Nuestra comunidad, para que pueda renovarse y para que pueda vivir estos valores justamente de ave. Esto quiere decir, peñanea pitu uy, entonces ya hay puru bonana. Utilizar la materia gris. Y bueno, ustedes, queridos jóvenes, son los que tienen que llevar adelante. Pero ni que no yo este día antes de ir a la misa, ¿sabe? Porque te dieron ahí la colación y porque no sé qué cosa. O porque pusieron ahí que la escuela, va a escuela veina. Espíritu Santo, hoy era la venda de escuela, a la cuenta. Entonces, con mayor razón, Espíritu Santo. Y ande peyu piro y sacena hoy ven entonces, ¿verdad? Para renovar la iglesia, ¿entiendes? Pero que sea un verdadero crecimiento. Y ahí está la sabiduría. ¿Y qué nos dice? Porque ya el libro ya te dice su nombre, sabiduría. Y pulan de acá y se vea. Y la sabiduría nos invita, sobre todo, atención, ustedes, dice, los hombres han ignorado a Dios. Han ignorado a Dios. Se la ignorar a Dios. Derezará y veñan de yara. En vos que veñan de yara.
Entonces, de otra cosa la han de preocupar. De qué otro irá, pues, cuere, core, joreína, han de hoy detrás de lo esencial y lo fundamental. Así es que, queridos padres, también ustedes que están aquí, y abuelos que están aquí, de estos jóvenes también, sepan transmitir lo que ustedes supieron recibir también de sus padres, de lo que recibimos, de Eva de Cueñande, y Cueña, llevas allá, Cueña de Corazón, ya vos a sacuana ahí. Pero que esta frase que nos dice el libro de la sabiduría, ani que no hay coña de abuite, el año de familia, ani que no hay copecha el año de comunidad, ave inmaculada de la Virgen María, concepción de la Virgen María, ani que hay copecha. Ignorar a Dios, eso, queridos hermanos, es lo peor que puede existir en la vida del hombre, porque eso es lo que después hace que no cuidemos absolutamente el bien común. El que ignora a Dios después no tiene ningún problema para pelearse, no tiene ningún problema para robar, no tiene ningún problema para ser un corrupto. Ese es el que ignora a Dios. El que conoce a Dios, el que ama a Dios, jamás hará una cosa mala o negativa contra su hermano. Jamás, jamás. A ver, con la San Agustín. Ven la pende parroquia, me exagera, a ver. Ah, ustedes son de Sagrado Corazón. San Agustín está más allá. Me vean lo más pita. Sí. Bueno, yo mando antes vea San Agustín, porque San Agustín decía, ¿saben qué decía? Ama y haz lo que quieras. Ya repetí mi, vea. Ama y haz lo que quieras. Pero algunos ve, yo recuerdo cuando los jóvenes, así como esto, yo le predicaba al retiro. Podemos hacer cualquier cosa, haz lo que quieran. Acuérdate de un tema, haz lo que quieras. Ustedes me acuerdan. Nos entuila, ama en primer lugar. Porque, como dice la palabra de Dios, el que le tiene a Dios, el que no le ignora a Dios, el que le ama a Dios, jamás va a ir a robar a nadie. El que le ama a Dios jamás le hará el daño a su vecino. El que le ama a Dios jamás hará daño a otra persona. Jamás, jamás. Porque el amor a Dios se manifiesta en el amor a quien, al prójimo. Se manifiesta en el amor al prójimo, queridos hermanos. Entonces, por eso aquí este libro nos dice, el problema es que ustedes han ignorado a Dios. ¿Qué venían de Yara? Penderezaray. Entonces después no le pidan, como dice la frase, peras al olmo. Indica tú la rejove mango vive a botabe mango me de tomate. No me hemos de la tomate la mango. Mango matan como están de mango. No me hemos de tomate. A ver, ahí dice, no le pidas peras al olmo y la española la lleva. Entonces, esto nosotros tenemos que entender muy bien. A peana la yayuina ave, añañesu, añañemoí peñan de yara de non debe. Este día y pon ahí te digo, y ahí porque ya ven de sipe curusu, pea porque upea coiseina. Y pita somante a oñón dieva. Eso quiere decir lucha. Eso quiere decir empeño. Yo no sé ustedes, queridos jóvenes, si en el examen, por ejemplo, ustedes no copian. Está copia mi mía. La pepuca se y nave mañana pepuca. Quiere decir que copia me mena. Maná y pen la pepuca porque pen más pe copiar, güey. ¿Sí o no? Sí, señores. A ver, escribir hoy la pen de cuarto entero de hoy, ve escribir la fórmula mía. Yo soy guapa mía. Yo 35 años más voy a la escuela, ven. Entonces, hay guapa mía. Bueno, pero queridos hermanos, justamente lo que el Señor nos dice aquí, la lucha, el empeño, la cruz, así como nosotros hicimos esa bendición de esa cruz que va a quedar en la comunidad de ustedes, la cruz peregrina, significa para nosotros que tenemos que luchar y empeñarnos. Es la única manera de cuidar siempre el bien común, de cuidar siempre lo que nos rodea, pero porque está a favor de todos, para no ser egoístas. Bueno, y desde ahí, queridos hermanos, la misma cosa lo que nos dice al final este Evangelio de San Mateo. Porque San Mateo, al final de cuentas, nos dice, es tan sencilla la vida. Más bien la ña complicaiterei, peñanderecoe, más bien la ña complicaiterei. Tendríamos que ser mucho más sencillos.
Tendríamos que vivir mucho más en el amor, en el apoyo, en la ayuda entre nosotros. Ya llegué esa cuave, la ñandera pisacuera, lleva. Ya yo pues tengo lleva. Como familia, como hermanos, como vecinos, como comunidad, como capilla, todos tenemos que preocuparnos unos de los otros. Y entonces por eso te va narrando, dice, y te da una frase muy dura, porque el Señor comienza diciendo, no se puede servir a Dios y al dinero. Vamos a repetir un poco. No se puede servir a Dios y al dinero, juntos. No se puede, no se puede. Y Él te dice luego, porque aborrecerá a uno, como hay uno, ve, o ejecuta a la otro, ve. No se puede, o el uno o el otro. Algo cierto, queridos hermanos. Yo por lo menos, coeno, a cumplida, ¿saben cuánto? 31 años de país, coeno, a cumplida. 3 de diciembre, año ordenado, como sacerdote. El 3 de diciembre de 1994. 31 años a cumplida con años de país. Y bueno, muchas gracias. Y justamente en estos 31 años de vida sacerdotal, ya esta gracia me de siempre, como en todo estado, ¿verdad? Siempre te da muchas gracias y bendiciones. Y entre esas gracias y bendiciones, queridos hermanos, uno también se da cuenta de lo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio no se escribe porque el autor sagrado cerró su ojo y vino y no sé, y le digo, escribe una de PA. No. El Evangelio y la palabra de Dios se escribió desde la vida del hombre, desde la vida de la comunidad. ¿Y por qué se escribió eso? ¿Y por qué la palabra de Dios y Jesús nos dice aquí que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo? Porque ahí te dice, aborrecerá a uno y amará a otro. O si no, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que el centro de nuestra vida para que nosotros podamos caminar juntos aquí como comunidad, tenemos que amar en primer lugar a Dios. Dios tiene que ser nuestro GPS, allá. Porque el GPS pues me tiene punto y tiene pita y ve, yo llamo y a ver ayudan a la GPS. Pum, vamos allá y seguro cuánto. Bueno, andamos ahí vemos que me vamos a ir a esa calle va a ver comer. Pero van a ver y cartel de municipalidad en donde me perre la calle de la calle porque va y cabaña utajina ve yo eso. Pedirse la culpa se ve, listo. A la próxima, o usted va a ir cabaña, a tu y la intendente digo, a ver con todo su concejal fuera, pero hubo y yo. Listo. ¿Sí o no? Pekín va, bebé. A operar entonces Perecota siempre pese la vende calle. Porque Pekín va, a ver, no sé, hoy yo, vamos a la plata, ya pues vamos bien. Bueno, pero eso es, queridos hermanos, o aborrecemos a Dios y entonces nos adueñamos del dinero y entonces nos vamos detrás de esas cosas y entonces no nos interesa el bien común. El bien que le corresponde a todos, al pueblo, a la gente. Por eso nos llamamos iglesia. Iglesia quiere decir comunidad. Ateuazú, algo dicen la eclesia, griego, vea. Entonces por eso tenemos que trabajar en serio. Y por último, queridos hermanos, justamente esta palabra de Dios que nos invita, ¿verdad? Y nos dice, no se inquieten ustedes por la vida. A ni nada la picó de aquí para allá, ¿qué vamos a comer? O bañe mondeta. ¿Acaso ustedes no valen más que la comida? Y ustedes no valen más que el vestido de Yara. Y algunas veces nosotros nos vamos detrás de esto, las abuelas, chapoque árabe, Andrés, hoy, chapoque árabe, porque ve que apatan de ahí. Ahí tú ya apatan de ahí. Sin embargo, lo que nos pasa y siempre se tiene que mantener viva en la vida del hombre es justamente la dignidad del hombre, el respeto, el cariño,
el trabajar juntos, el sentirnos bien, el preocuparnos por los demás. Todo lo demás, queridos hermanos, siempre, y hoy este día el Evangelio, se nos da por añadidura. Como dice la palabra de Dios, busquen, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y después, y lo demás, se les dará por añadidura. Ya repetí mí, busquen el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros vamos detrás de lo esencial y lo fundamental, entonces viene como consecuencia, como añadidura, el bien, la felicidad. Para ponerle un ejemplo nomás, si nosotros, aquí ya que le veo a estos jóvenes así, que están terminando, si nosotros le educamos bien a nuestros hijos, nos preocupamos verdaderamente por nuestros hijos, entonces, eso es lo que vos estás buscando. Estás buscando que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. De Yepitazoa lleva la nemenan y la nembirecón y la nefamilia, la nerogapuve, para que todo camine bien. Y si realmente nosotros hacemos que esa familia, con la gracia de Dios, pueda crecer bien, ustedes jamás van a estar llorando en su casa como padres y como madres, jamás. Ahora si nosotros fuimos detrás de cosas superficiales, naña penam guasuya lleva la ñaneme bucuerareje, aubei peadayue, hanena zeta, ajetanena zeta, baire, porque neme buo y me ojo, hoy soy drogadicto, neme buo y hoy me coberbi o farreando uei, neme buo y coberbi doy cual se ve va ver la isia y la ituame, neme buo y me amo tacumbube en el paimoma. A veces anda a ir y me sé yo que fuera, porque esa es la experiencia de 31 años de vida como país. Corre Baitemaco, Paraguay por todas partes, y en todas partes encontramos situaciones así. Por eso el Señor cuando nos dice, busquen el reino de Dios, quiere decir, pejecape y poná, peyepitazo. Y entonces por eso ustedes también, queridos jóvenes, yo les hablo y de corazón les hablo. Porque yo a muchos que ahora ya son abuelos, y que ya a sus hijos, incluso a sus nietos, ahora ya les tengo como alumnos. Eran mis alumnos cuando yo era jovencita, ¿entienden? Y tenían la misma edad de ustedes, 15 y 16 años, hace 35 años. ¿Cuántos años tienen ahora? Ya tienen 50. Algunos ya son abuelos. A sus hijos ya les eduqué de nuevo. A sus nietos ahora están, y así, ¿entienden? Entonces yo a ustedes, queridos jóvenes, en realidad les quiero ver, ¿saben cuándo? Dentro de 15 años le quiero ver a ustedes, porque lo que ustedes hoy aprenden y lo que ustedes están dejando como una cuestión primaria, noveno grado que dice primario, lo básico, lo elemental. Cuando a peñe penuta la secundario, upea dice peñe penuma por caja peyesara, ¿qué es lo que van a hacer al concluir los 3 años que vienen a continuación? Pea era secundario, era pea. O sea, vos vas a ir mirando qué es lo que me gusta. Hacia dónde, qué vocación Dios me ha dado para que yo pueda triunfar en esta vida, hacer útil a la comunidad. Año y coñan de la carruaje la llane comunidad, sino que verdaderamente seamos jóvenes, así despiertos y con esa posibilidad de dar lo positivo. Y después, cuando terminen el tercero de la media, entonces ustedes van a poder decir, esto es lo que Dios me ha regalado y a mí me gusta. A Pepe llevo un terciario, el que puede estudiar y el que tiene posibilidades. Y ojalá todos tuviésemos la posibilidad, porque muchos de nosotros seguramente no tuvo la posibilidad de ir a la universidad, pero ustedes tienen más posibilidades, queridos jóvenes. Así es que entonces aprovechen de esta vida y de esa riqueza que Dios les ha dado. Y entonces desde ahí vamos a preocuparnos, y todos vamos a preocuparnos como comunidad de este bien común. Busquemos entonces el reino de Dios. Y después, ¿qué va a pasar? Y lo demás vendrá por añadidura. Que así sea. Viva nuestra Madre la Virgen. Viva Jesucristo. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para usted entonces, queridos hermanos. Bueno, de pie y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor.
por la Iglesia, para que a través del magisterio de nuestros pastores nos siga exhortando al cuidado de nuestra casa común como creación y regalo de Dios para toda la humanidad. Oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Padre, atiende nuestra súplica. Por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que tomen decisiones sabias que protejan el medio ambiente, respeten la dignidad humana y busquen el bien de las futuras generaciones. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por el Paraguay, para que todos sus hijos trabajemos con honestidad y compromiso, por la construcción del bien común, superando divisiones y buscando la justicia y la paz. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por nuestra comunidad, que celebra con fe este novenario, para que confiemos plenamente en la providencia de Dios, que conoce nuestras necesidades, y vivamos estos días como un tiempo de gracia y bendición. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Vamos a rezar también hoy, especialmente agradeciendo el aniversario de bodas de Aurelio y Celestina. Creo que está solamente don Aurelio. Más va don Aurelio y allá está. ¿Cuántos años de matrimonio? 25 años, así que un fuerte aplauso. Juana ou don Aurelio uja eñou, Juana Celestina y me otro compromiso. Pero después vamos a bendecir el anillo de los 25 años con una bendición especial también para esta familia. También vamos a rezar por el cumpleaños de Adria Pomposa. ¿Dónde va a estar Adria Pomposa? Allá está. Un fuerte aplauso entonces para la señora Adria Pomposa. Agradecemos el don de la vida. Y también estamos rezando este tríduo de misas por Eugenio y por Matilde Olinda. ¿Quiénes son los familiares de estos hermanos nuestros, Eugenio? Allá están los familiares, entonces, para que el Señor ya les dé el descanso eterno. Eso es muy importante, que recordemos a nuestros seres queridos. Y bueno, y así entonces siempre nosotros tenemos intenciones también a través de todas estas personas que nos ven por Ñande Yarañe. Rezamos por ellos, que el Señor les bendiga, que les cure y sobre todo para que tengan la salud de parte del Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. ¿Ya? Traemos el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de nuestras manos. Ellos serán para nosotros alimento de salvación. Con estos dones ofrecemos también nuestro compromiso de cuidar la creación como un don preciosísimo de Dios.
tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, te pedimos que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, junto a nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Dios. Santo, 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 Dios y Padre nuestro, hoy la iglesia canta la obra de tu amor. Canten con nosotros ángeles y santos, Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombeunyan de Yara Jesucristo, Rebano Hawe, Noero Viare y Coveche Beja, Beyunyan de
de Yara ellos. Eduñan de Yara Jesucristo, rebano Hawe, bueno viare y come yebja, Eduñan de Yara ellos. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de estos jóvenes que están concluyendo el ciclo primario. También rezamos por cada uno de los miembros de esta comunidad, nuestra capilla, Inmaculada Concepción de la Virgen María. También te pedimos, Señor, y recordamos a nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Al recordar hoy y al rezar en el triduo de misa por Eugenio y también por Matilde Olinda. Te pedimos también, Señor, por tus hijos, Aurelio y Celestina, que en Cristo han fundado su familia hace 25 años. Iglesia doméstica y sacramento del amor. Concédele, Señor, que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y bendice, Señor, hoy especialmente también a tu hija, Adria Pomposa, que te agradece un año más de vida. Y de todos nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de Cacupé, que estamos también en su novenario. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se nos da como alimento de vida eterna, que su presencia en nosotros nos impulse a vivir en coherencia con el Evangelio, cuidando nuestra casa común. Comunión espiritual para las personas que no pueden comulgar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento al altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?
antes de que la espera dejaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Bueno, vamos a ponernos de rodillas ante nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, la Concepción, y vamos a pedir que bendiga a nuestras familias, bendiga aquí nuestra capilla, nuestra comunidad, bendiga nuestro Paraguay. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo me ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inmaculada Concepción de María. Inmaculada Concepción de María. Inmaculada Concepción de María. ¡Viva la Inmaculada Concepción de María! Fuerte aplauso para nuestra Madre, que nos bendice siempre. Bueno, con Ayahuapita, y le vamos a llamar aquí a don Aurelio, que va a traer los anillos para que podamos bendecir. Entonces vamos a bendecir un poco aquí, ya que doña Celestina entonces está en otro compromiso. Entonces, muy a ver todo eso ahí la, muy lindos anillos aquí, anillos, porque esto es importante, pero después te tiene que ir a otra misa, apagito Pemoille enfrente, estaba, para hacer la renovación del matrimonio. Que el Señor bendiga estos anillos que ustedes se van a entregar como signo de amor y fidelidad en el matrimonio. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, un fuerte aplauso para ellos entonces, y muchas felicidades. Bueno, los 25 años de matrimonio. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco qué nos dice aquí la coordinadora y los demás con respecto a nuestras actividades del novenario. Padre Cabañas, muchísimas gracias hoy por estar con nosotros, y Añan de Yarañé por estar en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Un Dios, ya me trabé todo, Padre. Una familia le quiere entregar un presente de parte de toda la comunidad para que nos tenga en cuenta también siempre. Ahora le voy a tener más en cuenta porque me dan un regalo, güey. O si no, se les hay más bendecida. Vamos a revisar, porque los regalos se tienen que revisar.
Ahí termito, Ina, ¿eh? Allá, ¿o no? ¿Qué va a hacer? Acutado, Ina, con verano, coabe, así es que gracias a ustedes, no me voy a morir de sed por lo menos, ¿eh? Ahí está, con nombre y apellido y todo. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. También damos las gracias a los niños que estuvieron a cargo de la liturgia, a los monaguillos, al profesor, gracias por estar hoy con nosotros, a toda la comunidad, gracias. Estamos con los invitados de hoy. Capilla Nuestra Señora de la Asunción. Gracias, don Aurelio, por estar hoy. La Escuela Básica número 4785, Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Y también están los del grupo de intercesión. ¿Están presentes? No. Muchísimas gracias a todos. Mañana es nuestro sexto día. Está como el que va a presidir el padre Hermando Bazán. Vamos a tener el Rosario de la Aurora, 5:30, el Rosario 18:15 y nuestra misa central 19 horas. Tenemos una cantina surtida, por favor, si quieren pasar también. Y muchísimas gracias, nos vemos mañana. Bueno, y yo les agradezco que por lo menos cada un año vendemos a hacer lleva. Sí, el año pasado ya estuvimos también. Y creo que vinimos ya también con Ñan de Yarañé, ¿verdad? Con el canal, nuestro primer canal católico, que como siempre estamos transmitiendo, en vivo y en directo, ya transmitimos. Por eso si ustedes después quieren volver a ver, pueden ver ahí, sobre todo Pechata mío, ¿qué acue? Pechata a la pequeña que la Xiaomilia ya lleva. Así es que Pepucata de Secuerajina. Entonces pueden buscar en Facebook o pueden buscar en YouTube. Pongan ahí Ñan de Yarañé y van a encontrar ahí. Y se van a ver ustedes también participando de este quinto día de nuestro novenario. Y Ñan de Yarañé ya hace 3 años y 7 meses ya ahora que estamos en el aire. 24 horas. 24 horas de evangelización. Estamos a través de Tigo en el canal 25 y a través de Copaco estamos en el canal 472. Y después estamos en todas las redes, ¿verdad? En Instagram, en Facebook, en YouTube y en todos los otros, ¿verdad? Todo lo que es redes, ahí ustedes van a buscar. Twitch, vean ya transmitina, vean en vivo en directo la de televisión, de teléfono y en moiga tu ya con la pepa y la vende cuenta lleva, la vende compañía, entonces que tu ya 24 horas ya de Yarañé de evangelización. Bueno, ¿y cómo mantenemos esto? Porque cuesta mucha plata mantener un canal de televisión y ustedes pueden ayudarnos. Nosotros no pedimos gran cosa, pero hay 3 maneras. Una, a través de los auspiciantes, de las empresas. A ver, Roque Alonso ve en la empresa, así que pecueana, a ver conseguirse algún patrón y católico mía, y pollera mía, ella lleva, para que nos pueda ayudar. Que ponga su publicidad, no, en vez de poner otro lado, tomo ahí, Ñan de Yañe, y así ya ayudamos a evangelizar. Segunda manera, siendo padrinos. Siempre en el canal salen los números de la Fundación Ñan de Yarañé, de nuestro canal. Y ahí entonces ustedes pueden decir, yo quiero aportar cada vez que puedo y como puedo. Nadie le dice tanto remeana, sino que cada uno pone lo que puede y lo que da. Y lo tercero es, ahora, a te caballamos la oportunidad, diga tu mayo, ya vamos a ir porque arecola se alcancía. Entonces, vení un poquitito más adelante, entonces miren un poco allá atrás. La bebé ya estamos ahí, la se alcancía. A ver, entonces, na ve no ve alcancía, vea. Na ve como ahí vendero, a ver. PJ Río bebé ya huina ver allá. Bueno, muy bien. Así entonces, Ñan de Yarañé también podemos llegar. Y como ya les dije, gracias a Dios, cada vez más y más a todo el Paraguay. Ciertamente que queremos llegar más y más y más, ¿verdad? Pero
todavía no tenemos todos los recursos económicos como para poder llegar a toditos, porque esto cuesta bastante dinero. Y eso cada mes tenemos que estar pagando. Pero cuando hay una venta de pagar, bella, yo hago que un teléfono porte ahí. Cada mes le pagar la de chip. Ande de pagar y nos vean, tenemos cortante van de ahí. Así es que también nosotros, gracias al esfuerzo de muchas personas y muchos colaboradores, nosotros podemos estar evangelizando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, por el regalo también que me dejaron, me dieron, y ahora les invito a ponernos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Y todos los que quieran recibir después, vamos a formar fila de 1, les voy a imponer el aceite santo también, pidiendo la protección y la salud por intercesión de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de María. Oración final. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación de este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y después de hacer toda la imposición, ¿verdad?, del aceite, los que quieran salir en la foto, ni hacer la foto, sobre todo hay los jóvenes también que están terminando como grupo. Entonces, y mientras vamos a ir rezando y cantando, sobre todo con nuestro buen músico, porque y gusta y te y música, así que un fuerte aplauso también a nuestro músico. María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y amé mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu